Muy buenas noches a todos. Vamos a inicio nuestra conferencia de la noche. Tenemos una nueva y última semana. Estaba cerrado. Es un fin de semana con feriado y aún con un día feriado, pero tratando de usar nuestro tiempo para no lograr el avance, concluir la semana también a este día viernes. La razón por la cual también han sido convocados a clases en este día, ¿no? Más de que considerando las facilidades de la modalidad virtual, entonces hay mucho inconveniente en lo que es la asistencia cuando hay feriados, tampoco. En ese sentido es que damos inicio a esta clase, les damos la bienvenida a todos, en las mejores condiciones, con el mejor ánimo, para dar nuestra clase del día. Va a ser también una clase bastante breve y considero estamos arrancando. Se titula Auxilios básicos. En este caso, nuestra unidad 10, ya es la número 10 la que estamos cubriendo, supone ser nuestra última unidad. A lo largo de todos estos 5 días vamos a ver solo esta unidad. No es que sea una unidad tampoco tan extensa, pero queremos ver algunos puntos con suficiente calma y detenimiento para que no se nos olviden muy fácilmente y por la importancia que puede tener más adelante. Entonces, es una primera parte de 5 partes, por eso también habíamos marcado si en algún caso, ¿no?, los estudiantes veían bastantes dificultades para asistir hoy, no se preocupen tanto porque es solo una de 5 partes de esta unidad, en la cual entonces lo que es el puntaje no es tan elevado, ¿no? El promedio va a ser de poca significancia, ¿no? De todos modos, para los que sí han asistido, pues obviamente les va a servir para ir a este contenido sin mayores demoras y para también rescatar su calificación correspondiente. Entonces vamos a proceder a avanzar. Van a indicar, porfa, si tienen si captan correctamente, si perfectamente. Entonces, solo hacemos las introductorias. Mensajes en el no llega a escucharme aparentemente, no sé si es el único caso. Ingeniero, buenas noches. Se escucha entrecortado. A desconectar la cámara ahora para evitar. Con eso suele mejorar. Esperemos que parte de eso ya ayude a aclarar la transmisión de datos. Desde mi extremo es lo que puedo hacer. Vamos adelante. Vamos con un primer punto acerca de este tema. En esta jornada titula
como los conceptos generales acerca de los primeros auxilios. Y también vamos a llegar al punto del protocolo de los primeros auxilios. Veamos entonces. Vamos a arrancar con lo que es la definición. En este caso va a ser actividad grupal, que a quien me va a dar por el chat una definición, sus palabras o según lo que ha leído, de lo que son los primeros auxilios. Primera actividad entonces en marcha. Apuntar en la sección de chat público, definición, lo que ustedes entienden o han revisado, lo que son los primeros auxilios. Ok, entonces vamos a ir aguardando. Entonces yo voy a ir mencionando algunos aspectos complementarios, ¿no? O sea, no creo que sea desconocido para nadie lo que en general como concepto significan los primeros auxilios, que tienen mucha importancia no solo para el ámbito o campo de trabajo, sino para casi cualquier ámbito de sociedad y de actividades humanas, laborales, domésticas, en la vía pública, etcétera, ¿no? Lo que es el campo laboral también será útil o de necesidad en cualquier rama de trabajo. En cualquier rama de trabajo pueden presentarse situaciones donde son necesarias medidas. Entonces, no creo que tampoco nadie pueda negar la importancia, la relevancia que tienen las mismas para mantener más, justamente, tener mayores niveles de resguardo de las personas en caso de que éstas llegaran a sufrir algún percance tipo accidentes, los llamados de agudización de enfermedades, las que no están liberados realmente nadie, ¿no? Estamos fijando algunos de los apuntes que los han ido compartiendo los camaradas de la sala. Tenemos, por ejemplo, Brian Joel dice que primeros auxilios es aliviar el dolor. Nelson dice que es salvar y mantener la vida. Ricardo dice que es la primera ayuda o cuidados que se le da a una persona que pasó un accidente por tema de salud, está pasando una descomposición hasta que la persona médica esté presente. Hay una respuesta muy completa, muy acertada de Eduardo. Michelle dice aliviar el dolor. Parece que se están saltando a la parte de los objetivos en sus respuestas, ¿no? Hemos pedido la definición. Cuidados de ayuda inmediata que se da a una persona en hasta que llegue médico o ambulancia, también está muy bien de Miguel. Primeros, asistencias que se le da a una persona para salvar su vida, ayuda inmediata. Cuidados de ayuda inmediata temporal necesaria a una persona que sufre un accidente, también muy bien de Jason. Etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas otras respuestas, no se olviden de dejar ahí su participación, ¿no? La evidencia, la misma, ¿no? Si los primeros auxilios son definidos como eso, un conjunto de diversos cuidados o acciones que se ponen como ayuda social, temporal, necesaria a una persona que acaba de sufrir un accidente o que siendo de un problema de salud que de golpe lo ha descompensado, ¿no? Hasta que llega alguna persona que nos pueda sustituir, de preferencia justamente del área médica. Ya la
parte de los objetivos que tiene que ver con esta abreviación, justamente los tres fines principales de los primeros auxilios, en los cuales me van a ir ayudando algunas personas con sus participaciones con micrófono, porfa. Quiero que Arnold me diga el principal objetivo de la frase que con la letra S. Buenas noches, profe. Salvar y mantener la vida. Eso es correcto, Arnold. Gracias. Las situaciones pueden ser de vida o muerte en los casos de primeros auxilios. En aquellas donde justamente sí esté en juego esto, es necesario que se considere esa como la prioridad. Salvar la vida de la persona. El segundo objetivo, complementario a este primero, va a ayudar Brian López. Es el segundo objetivo de los primeros auxilios. Buenas noches, Inge. Sería evitar complicaciones. El segundo. Vamos a explicar un poco lo que significaría esta segunda opción. Pensemos justamente que la persona ha sufrido un accidente, por lo tanto ya está sufriendo algún tipo de lesiones. Me sale completa la palabra. Se me voló la primera también. Decíamos, la primera es salvar la vida, mantener la vida, ¿no? O sea, tratar de mantener a nuestra persona que ha sufrido el problema con vida. Lo decíamos, ha sufrido el accidente, el percance, le vamos a llamar la víctima, el paciente, siendo ya de una o varias o algunas lesiones, molestias o problemas, ¿no? Entonces, la idea es que de ese conjunto inicial de lesiones que tenga, no se compliquen estas, no se agraven las mismas, no aparezcan nuevos problemas a su estado, a su bienestar, ¿no? Procuremos mantenerlo libre de más daño adicional, tanto por lo que puede ir aconteciendo normalmente o como por lo que nosotros mismos realizamos. Por ejemplo, que una mala maniobra aplicada sobre su cuerpo le puede causar más daño. Tenemos que actuar con un criterio suficiente en el cual no le causemos nosotros tampoco un daño adicional. Entonces tenemos ahí también la participación correcta. La tercera participación va para Cristian Condori. ¿Cuál sería los primeros? Ayuda inmediata, Lice, que llamen a los paramédicos respectivos, hasta que, por decir, se ha caído la persona y tiene que calmar al paciente o hasta que llegue en la ambulancia. De forma más resumida, tal vez, en una frase nomás. ¿Ayuda inmediata? No tanto. Bueno, ayuda inmediata es la definición. Como objetivo, como meta, ¿qué es lo que se está intentando darle a la persona en ese momento? ¿Ayuda? No sé si llega a usar el material. Perdón, Lice. Creo que no lo tienes todavía muy claro. Tal vez alguien más que lo pueda colaborar. Aliviar el dolor. Ya tengo de Javier. Primeros auxilios. Me dice aliviar el dolor.
Distinguir que hay dos tipos de dolor. Dolor físico, un dolor psicológico. Dolor psicológico. Es el sentir miedo, ansiedad, lo que le ha ocurrido a esta persona, ¿no? O sea, digamos, estando consciente, ve que se ha lesionado, que se ha roto una pierna, que está sangrando, etcétera. No va a estar tranquila, no va a considerar eso como algo bueno, normal, o que no le importe, que le va a preocupar. Entonces, de forma normal, no va a estar en calma, no va a estar con esa preocupación, ¿no? Repentina, y que a veces puede ser muy preocupante porque puede estar pensando que se está muriendo, etcétera, ¿no? Entonces hay un dolor o agonía, o en todo caso una ansiedad, un malestar psicológico. A la par de su malestar físico, ¿no? Porque también se va a sentir con un dolor muy intenso, donde se haya quemado, donde se haya cortado, le va a estar ardiendo, le va a estar doliendo, obviamente. Entonces hay una combinación, ¿no? de dolor físico, psicológico. Y como parte de los objetivos de los primeros auxilios es tratar de que estas sensaciones casi mentales o de angustia viven un poco. En cuanto a lo que es el dolor físico, se puede reducir un poco el mismo en base a que la persona adopte una cierta postura, no realice ciertos movimientos, se le inmovilice en algunas zonas de su cuerpo, de hielo en las zonas inflamadas con dolor. Y hasta cierto punto el dolor físico puede aliviarse un poco, no totalmente, ¿no? Ya puede ser un alivio a lo que está sintiendo. El psicológico, en cuanto a tratar de transmitirle tranquilidad, de darle esa compañía y apoyo en ese momento, estando junto a persona, simplemente ya le estamos transmitiendo una cierta calma, amarse y encontrarse o saberse uno completamente solo, sin que nadie te esté pudiendo dar una mano, a saber que ya hay alguien o varias personas trabajando, haciendo algo porque te recuperes, porque llegue una ambulancia, etcétera, ¿no? Entonces ya se tranquiliza un poco la persona, o tranquilizarse un poco y se alivia en ese sentido. Entonces, esos son los tres objetivos de los primeros auxilios. El caso lo amerita es velar o resguardar la vida de la persona, que no se pase al otro lado, evitar que la condición estable y lesiones de la persona no se agraven, y que las sensaciones físicas y mentales que está sintiendo sean lo menos molestas posible, ¿no? Con lo que podamos aportar. Necesitamos para primeros auxilios, necesitamos a base de conocimiento, un poco muy extensa, no es como que necesitemos una carrera médica, ramas médicas, ¿no? Enfermería o similares, no es necesario estar a nivel de conocimiento tan profundo, tan completo, exacto como lo tiene que saber obviamente un profesional del área, pero tampoco podemos ir en cero, ¿no? Como que ustedes intentan hacer una reparación de un vehículo, como hacer un auxilio a un vehículo, que está se ha trancado en la calle, no puede arrancar, no funciona. Se les solicita a un técnico que asista, ¿no? Para darle auxilio. Obviamente ese técnico tampoco va con un conocimiento cero, una base. Quien quiera ayuda a ese auto para que arranque, de cómo funciona ese auto, ¿no? De que la batería le da energía, de que los fusibles sirven para tal cosa,
que el cableado va por ciertos lados, etcétera, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a intentar resolver el problema, ¿no? De ayudar no va a ser suficiente, tiene que existir conocimiento viendo en esta lección, justamente. Evidentemente usamos nuestras manos como los medios con los que realizamos las diferentes acciones, maniobras, vendajes, hacemos compresión en ciertas zonas, sujetamos alguna extremidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con las manos. Vamos a necesitar un poco de astucia, o de ingenio, de inteligencia. No se van a plantear dificultades. En ese momento tenemos que pensar cómo las podemos sobrellevar o cómo las podemos resolver. Que va a ser idéntica a otra, entonces tenemos que poder adaptarnos, tenemos que poder modificar un poco nuestro pensamiento a lo que convenga mejor en este momento o situación. La capacidad de aprovechar otros elementos, básicamente debemos valernos casi de cualquier cosa, existir en el lugar, que los primeros auxilios nos exigen actuar de forma rápida y no es como para estar yendo a buscar cosas a zonas muy alejadas, ¿no? O cosas que pudiéramos encontrar en el lugar que más o menos o lo suficientemente se presten a nuestras intenciones, empezar a trabajar. Tenemos que realizar algún tipo de vendaje en una herida o hemorragia. Si bien lo ideal es contar con vendas para esto, si no existieran inmediatamente las vendas, pero existieran algunas prendas de vestir disponibles cerca, podríamos valernos de esas prendas para hacer unos tirones con estas y lograr más o menos unas especies de vendas, como si fueran vendas, o son técnicamente vendas por defecto, ¿no? Necesitamos mantener inmovilizada una extremidad y necesitamos una férula de pierna, pero no hay una férula de pierna inmediatamente. Contamos con este equipo específico, pero sí tenemos por ahí unas tablas o unos plásticos más o menos largos, bastante resistentes en su resistencia, digamos, ¿no? O sea, en su textura, y que más o menos pueda servirnos para lograr esa inmovilización, lo aprovechamos, ¿no? Entre algunos cuidados que tenemos que tener al escoger esas cosas evidentemente limpias en muchos casos, porque la suciedad puede ser un aspecto de cuidado, ¿no? La atención de heridas. Podemos usar cosas sucias que a la herida le vayan a algo así, ¿no? Sí, cumple algunos criterios de limpieza, de tamaño, de forma, de resistencia, de dureza, según lo que estemos tratando de hacer y lo podemos utilizar, entonces lo podemos usar. Lo recomendable es siempre tener un botiquín de primeros auxilios con un conjunto de elementos lo más efectivos posibles para lo que son nuestros propósitos, ¿no? De curaciones. Tener que no tener problemas. A continuación, lo que es el primer respondiente. En cuanto a lo del primer respondiente, para pensar, vamos a lanzar una encuesta en la que yo les voy a preguntar siguiente: ¿será obligatorio realizar primeros auxilios? ¿Sí o no? Respondiéndome la encuesta, porfa, díganme, una persona, un accidente, lesión, lo que fuera, obligatorio para ahí realizar primeros auxilios.
Vamos a repetir la encuesta, se nos han borrado las respuestas, entonces de todos modos tienen nueva oportunidad para responder. Ahí está. Insistimos de nuevo con la encuesta, hay chance de que todos respondan, estaban ingresando algunos. Los primeros auxilios son una acción obligatoria por parte de quien le tiene que ayudar. Se pondría en el papel de ayudarle, ¿sí o no? Si publicamos los primeros despidos, la gran mayoría piensa que sí es obligatorio y 2 personas piensan que no es obligatorio. Y si nos podemos analizar un poco la situación, en realidad consideramos a los primeros auxilios como una medida voluntaria. ¿De acuerdo? No es una medida obligatoria. Por varios aspectos no es obligatorio, aunque sí puede ser muy importante y necesario. O sea, no es una decisión finalmente que la persona que podría dar atención tiene en ese momento para realizar y optar por hacerlo o no hacerlo. Tampoco está obligado, digamos, de forma legal a hacerlo, salvo quizá en los casos de que la persona haya cometido el daño a la otra persona, como ocurre en los accidentes de tránsito, donde sí se marca en ese caso una obligación de la persona que causó el accidente, por ejemplo un atropello, sí tiene una obligación de atender a la víctima del atropello, porque él ha sido también de alguna forma responsable. Pero en otros casos más generales, donde no hay una directa relación entre el accidentado y la otra persona, no hay necesariamente una obligación. Es una decisión libre finalmente, ¿no? Esto hay que tenerlo en mente, porque la realización de primeros auxilios también puede ir en contra de nuestro propio beneficio en algún caso. Por ejemplo, pónganse que están ustedes transitando en la calle, son testigos de un accidente y entonces pueden asistir a esa persona. Pero esto puede justamente interrumpir su rutina, lo que estaban haciendo. Pónganse que se encontraban dirigiéndose a su trabajo. Asistir a esa persona va a representar que se queden ahí una media hora, 1 hora, atendiendo a la persona, quién sabe cuánto, o aunque sea unos 10, 15 minutos, 20 minutos, les va a significar quizá llegar tarde, ¿no?, a su trabajo. Entonces va a haber algún tipo de perjuicio para ustedes mismos. Realmente quizás sea un perjuicio justificado por lo que han hecho por esa persona. Tiene que ver qué les van a decir realmente en su trabajo, ¿no? Eso es muy, muy relativo, ¿no? Si les van a considerar, no les van a considerar. Al final pueden ustedes hacerse de algunos problemas, ¿no?, a causa de esto. También pudieran en algún caso ustedes estar arriesgándose, ¿no?, a sufrir algún daño, algún perjuicio a su propia salud, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al final uno, considerando ese tipo de cosas, pero considerándolo muy rápidamente, que decide si lo hace o no lo hace, si asiste o no asiste a la persona. No estaría forzadamente obligado a hacerlo, pero sí nos ponemos a pensar en que si en algún momento nosotros nos convertimos en la víctima, quisiéramos también que otras personas también tuvieran la gentileza, el buen ánimo, la solidaridad de ayudarnos, ¿no? Que sea pensando también en eso, de que sí nos prestemos
para asistir, ayudar a otros, aunque nos puedan representar algún nivel de perjuicio menor. Pero sí, obviamente estará el caso donde si el perjuicio para nosotros es notablemente alto, entonces tampoco nos prestemos tan abiertamente a hacerlo, vamos a salir fuertemente picados, ¿no? Esa es entonces la idea del primer respondiente, la persona que decide voluntariamente ayudar con primeros auxilios a la persona accidentada. Se carga encima la responsabilidad de ayudarle hasta que llegue la ayuda que mencionábamos médica, ¿no? O hasta que la persona se reponga, se recupere, ya esté bien, o alguien nos reemplace, de preferencia ya esa ayuda médica. Hasta ese momento somos responsables de lo que le pase o no a esa persona, ¿no? Somos responsables, como dijimos, de tratar de mantener a la persona con vida, somos responsables de evitar que se agrave su situación, y somos responsables de aliviarle su dolor físico y psicológico. Pues tampoco es algo tan fácil, pero tampoco es imposible, y es algo que se tiene que tratar de impartir en formación de muchas personas para que sean muchas las personas que sean capaces de realizar esto. Luego tenemos lo que es el SM, médicas o servicio de emergencias médicas. Presentamos lo que son los servicios de ambulancias. Es un siguiente paso de los primeros auxilios. Voy a representar algunos eslabones de la cadena. Justamente la cadena empieza con lo que el primer respondiente puede hacer en el lugar, como primeros auxilios, así PAU. Primer paso de la cadena de atención de una víctima. Su importancia, justamente que es el primer de la cadena, que puede dar pie al siguiente. El siguiente eslabón de la cadena es el que está justamente en pantallas, es el servicio de emergencias médicas, ¿no? Mágicamente no van a adivinar los de las ambulancias que algo ha pasado. Les tiene que advertir, y normalmente también es esto una función del primer respondiente, ¿no? El primer respondiente es también responsable de que se llame, que se alerte, que se active al sistema de emergencias médicas. Que lo hagamos nosotros mismos o a alguien. Y luego del servicio de emergencias médicas, la atención podrá continuar más adelante, la atención ya en un centro médico, lo que lo podemos llamar la atención hospitalaria. Pues aquí vamos a distinguir, ¿no?, que lo que estamos estudiando en esta unidad, primeros auxilios, relaciona con todo el SEM, la siguiente fase donde una ambulancia con los paramédicos o enfermeros llegar al lugar, pasamos la responsabilidad a estos, atención del paciente, les comentamos todo lo que hubiéramos observado, todo lo que hemos tratado de hacer en el paciente, todas las curaciones que hemos podido realizar, las informamos. Y entonces, desde ese momento, se encargan ellos del cuidado del paciente, ¿no? Hasta que también ellos, eventualmente, deriven o dejen al paciente en otra instancia, pudiera ser igual necesaria, según el caso, que es ya la atención área en centro médico. Podemos pensar entonces que como primeros auxilios tenemos una alta importancia que SEM podemos ya encontrar en el lugar, en el instante del hecho. Que el SEM se encuentra en cualquier otra zona de la ciudad, cuarteles,
o estarán circulando por la vía pública, se encuentran en el lugar y quizás se encuentran a una distancia importante, ¿no? 3 minutos, tiempos más largos en llegar. O quién va a cuidar al paciente, los primeros respondientes, ¿no? Los primeros auxilios. No hicieron nada de estas personas hasta que llegue el SEM, el paciente ya se nos fue. Tienen alta importancia. Estamos en este capítulo. Después, bueno, ya es otra historia que quizá ya no nos llegue a interesar tanto. Entonces el SEM es eso, y para activar el SEM, pues si estamos solos tenemos que hacerlo nosotros también, pero si hay más gente ahí de curiosos o de gente que no está haciendo gran cosa, podemos asignar esa tarea a alguien para que no nos distraigamos de las maniobras que podemos estar realizando. Le podemos indicar a alguien, como en este cuadro, una instrucción de este tipo, señalamos a alguna persona, no la conocemos, la señalamos por algún distintivo de su apariencia, de su ropa, de su cabello, algún tipo de particular que identifique claramente a quién le estás hablando, si es que son varias personas. Le indicas, le pides de forma imperativa, visite una ambulancia o similar. El número de emergencia al cual llamar mismo, mucha gente puede que no conozca estos números, llame a tal número. Al final también completas diciendo que tiene que retornar, confirmarnos, o si no se va muy lejos, de todos modos, su llamada, que nos diga qué le han dicho, ¿no? Han dicho que sí van a venir, que no pueden venir, cuánto van a tardar, etcétera, ¿no? Porque no puede quedar al aire saber si es ayuda o no está en camino la ayuda. Tenemos que insistir con otra solicitud a alguna otra persona, insista con otra alerta más, ¿no? Hasta que sí tengamos que ayuda está en camino. Al SEM. Lo último que vemos en esta noche es el protocolo de primeros auxilios. Vamos nuevamente a generar las participaciones. Ahora me voy a ir a la parte del fondo. Ustedes van a ir entonces ayudando a llenar esta lista de los 7 pasos de los primeros auxilios. El protocolo se refiere justamente a eso, ¿no? Al listado ordenado, lógico y según prioridades de lo que debemos ir haciendo. Debemos arrancar justamente desde un paso 1 e ir avanzando hacia un 2, 3, 4, 5, 6, al final culminar en un paso 7. La idea es que no podemos cosas en desorden. Hago el 4, que luego hago el 7, luego recién hago el 1. Tiene sentido, ¿no? Porque estas cosas han sido ordenadas según su importancia, según lo prioritario para el bienestar y del paciente también. Entonces, le vamos a preguntar a Willy, ¿cuál es el primer paso en el protocolo de primeros auxilios? Es una frase que empieza con la letra E, ¿no? Willy, el primer paso en el protocolo de primeros auxilios. No hay respuesta. Vamos con el siguiente. William, en el chat, el primer paso del protocolo de primeros auxilios. Lo dejas escrito, por favor, William.
También vamos a parar tiempos acá para no ocupar demasiado tiempo. Ya tenemos que... dice, no se le pasa por cabeza. Entonces, ante dos negativas, yo voy a completar la respuesta. Está perdiendo mucho más tiempo. El paso del protocolo se llama la evaluación de la seguridad y el escenario. Evaluación de seguridad del escenario. ¿Eso qué significa, no? Que puede que en el lugar donde se encuentra nuestro paciente o víctima, donde ha sufrido su accidente, donde se encuentra, el peligro que le ha causado el daño todavía exista, ¿no? Por ejemplo, si se ha envenenado, se ha intoxicado con un tipo de sustancia gaseosa, tóxica, todavía existe esa sustancia alrededor, ese humo o lo que fuera. En el momento de que nos acerquemos a auxiliarle, también nos va a causar ese daño. No es una zona, no es un área segura para ayudarle, ¿no? Y evaluar eso significa que debemos buscar formas por las cuales anulemos esos peligros que existan, si es que los podemos anular. Si es posible anularlos, los anulamos. Si es posible protegernos con algo, nos protegemos con algo. Por ejemplo, equipos de protección, que es una opción. Y si sinceramente no se puede hacer nada por aminorar esos peligros o riesgos, no vamos a poder ayudar al paciente y tampoco nos vamos a arriesgar a que suframos un daño importante simplemente al acercarnos y ya. El siguiente paso que le vamos a preguntar a Wilder Roque, ¿cuál sería el siguiente paso, el número 2 del protocolo de primeros auxilios? Wilder. Empieza la fase con la letra F. Tiempo para Will, no respuesta. Vamos con Rui. Rui, ¿cuál sería el siguiente paso del protocolo de primeros auxilios? Sería la fijación de la cabeza. Correcto, Rui. Denomina la fijación o inmovilización de la cabeza. Apuntarlo. Este paso es un paso que debemos considerar realizarlo. Vamos a poder no cumplirlo, a saberlo analizado, distinguiendo lo que le ha pasado. La fijación de la cabeza es una medida de prevención de daños adicionales en la zona del cuello. Cuando esta persona ha sufrido un accidente bastante brusco, bastante violento, con bastante energía, ¿no? Pónganse, por ejemplo, el caso de caídas de altura, atropellos de vehículos, explosiones que lo hayan hecho volar, caídas por escaleras, cosas de ese estilo, donde hay bastante riesgo de haberse lastimado el cuello. Pueden haber justamente lesiones aparentes o sospechosas en el cuello. La fijación de la cabeza es la medida por la cual, al mover lo menos posible el cuello, se mantenga sin chance de que se empeoren esas posibles lesiones del cuello. Ahora, si la situación no cae en esa categoría de accidente brusco o violento, entonces esto no va a ser necesario. O si se nota claramente que el hecho no tiene nada que ver con daño en el cuello, por ejemplo, la lesión está claramente centrada en una extremidad, porque fue un accidente con una máquina, o se trata de un problema de salud, ¿no? Le está doliendo el estómago fuertemente, entonces no hay una lesión de cuello, no hay una razón para mantener el cuello inmovilizado.
Habiendo analizado eso, es que consideraremos mantener la cabeza inmovilizada, alineada al cuerpo o no. Luego tenemos el tercer paso. Le preguntamos a Rudy Aruquipa en el chat. ¿Me puede responder, porfa, Rudy? ¿Cuál es el tercer paso del protocolo? Han llegado varias respuestas al chat de la otra pregunta, pero no de la persona que le habíamos pedido, así que bueno. Ahorita estamos preguntándole a Rudy Aruquipa, que nos indique cuál es el tercer paso. Aguardo en el chat unos instantes más. Y no hubo respuesta. Entonces le pasamos a Roger. Roger, ¿cuál es el tercer paso del protocolo de primeros auxilios? La activación del SIM, profe. SIM. Del SEM, ¿no? El SIM es lo de los celulares, ¿no? Activación o alerta del servicio de emergencias médicas o sistema de emergencias médicas. O sea, hay que, según la necesidad, porque no siempre va a ser necesario, pero según consideremos va a hacer falta para traslado a centro médico, entonces a la brevedad posible es necesario que se llame a pronto posible, ¿no? Ya dijimos, lo hacemos nosotros, ¿no? Si no hay nadie más, gente disponible de curiosos y demás, indicamos a alguien más que lo haga, ¿correcto? Nelson Bustamante, ¿cuál sería el paso 4 de la protocolo de primeros auxilios? Evitar aglomeraciones. No, no es un paso del protocolo. Vamos a ceder a uno más para ver si le acierta. Miguel Pellón, ¿cuál sería el cuarto paso? Evaluación primaria, Inge. Ya, evaluación primaria. Desarrollando un poco esto, la evaluación primaria consiste en lo que es verificar rápidamente, y rápidamente significa unos 15 segundos como máximo, para darnos cuenta del estado general del paciente y notar si éste estuviera en un peligro fuerte, muerte a corto plazo. Se van a revisar aspectos, 4 aspectos, 2 aspectos en general: el estado de conciencia y los signos vitales. Signos vitales vamos a ir viendo justamente en una siguiente clase. Es que se realiza esta verificación de forma muy sencilla y rápida. Es necesario tener conocimiento realmente si el paciente siente o no, y si no estuviera consciente, tenemos que notar si está o no con sus signos. Ya que si alguno de los signos estuviera ausente, el paciente está en un alto riesgo de muerte. Por lo tanto, vamos a empezar a realizar algunas maniobras para tratar de revertir ese problema. Luego tenemos el quinto paso. Le vamos a preguntar a Michel Schneider, ¿cuál es el quinto paso del protocolo? Buenas noches, profe. Sería evaluación secundaria y oraciones, profe. Así es. Evaluación secundaria. Y curaciones, no salió las curaciones. Bueno,
evaluación secundaria es habiendo confirmado que nuestra evaluación primaria nos da que el paciente está liberado de ese riesgo inminente de fallecimiento, nos podemos preocupar ya de aspectos de segundo plano de importancia que inmediatamente no le signifiquen un riesgo de muerte al paciente, pero que también merecen su atención y tratamiento para que no se agrave, ¿no?, aún más. Va a significar que empecemos a revisar la paciente lo más minuciosamente posible para tratar de encontrar cuestiones como heridas, como sangrados, como deformaciones en su cuerpo, ¿no?, en sus extremidades, en su abdomen, la cabeza, los pies, etcétera. Encontrar irregularidades, ¿no?, como deformaciones, decía, por ejemplo, en su pierna tiene como dos rodillas en lugar de una sola, ¿no?, porque tiene una zona fracturada que ya asemeja una segunda rodilla más. Obviamente eso no es normal, estamos encontrando este problema. Encontrando esos problemas, vamos a ver en qué medida podemos atender los mismos de forma provisional hasta que lo atiendan luego, ¿no?, de forma ya más correcta. Por ejemplo, encontramos unas hemorragias y en lugar de dejar que siga sangrando así nomás, pues tratamos de detener el sangrado, de contener la hemorragia, etcétera, ¿no? Encontramos unas quemaduras, podemos ya realizar la cobertura de las mismas para que no sufran más roce con otras cosas y se lastime de mayor grado, ¿no?, etcétera, etcétera. Depende de qué tipo de accidente haya sido para ver qué lesiones estén presentes y qué acciones podamos tomar sobre las mismas, ¿no? Es un detalle que se hace siempre después del paso 4, ¿no? No sea que lleguemos donde un paciente, vemos que tiene una herida más o menos grande y de forma inmediata nos lanzamos sobre la herida, sin siquiera fijarnos si la persona está respirando o no, como ocurriría en la fase 4, con los signos de respiración y pulso. Estamos ahí cuidando la hemorragia, tratando de detener el sangrado. Sin embargo, el paciente sin respirar, en inconsciencia, se va a morir, ¿no?, porque no está respirando. Y porque nos hemos olvidado del paso 4 y nos hemos saltado al 5. Tampoco nos podemos olvidar de los pasos de más antes, ¿no?, de la activación del SEM, de la evaluación de la seguridad, etcétera, ¿no? Cerrando, completar últimas. Y completando las últimas, tenemos las en el número 6 tenemos las evaluaciones continuas. Interpreten de la siguiente forma, ¿no? Hemos hecho una revisión de signos antes, también hemos hecho una revisión de lesiones, ya hemos terminado de revisar. Vamos luego aquí a hacer una vuelta hacia los puntos previos, 5 sobre todo, o incluso a los demás arriba, pero sobre todo pensar, ¿no?, que seguimos tratando de continuar evaluando la condición y el estado del paciente, ¿no? No demos todavía por sentado nada. Si en un momento tenía signos, no significa que luego va a seguir teniendo signos indefinidamente, puede cambiar. Su condición puede irse deteriorando y de pronto perder los signos por alguna u otra razón. En un momento dijimos, sí tiene signos, pero luego no. Eso no puede pasar a nuestra atención tan fácilmente, ¿no? Seguir atentos a aspectos como los signos, hemos revisado, incluso ya las que hemos curado, que todavía se encuentran estas satisfactorias. Entonces podemos ir dando la revisión de signos, reiterando el estado de nuestras curaciones. Por ejemplo, hemos hecho un control de hemorragia, realización de fractura o similar. Hay que
revisar, ¿no? Esto seguirá todavía en buen estado, estará sujetando bien, estará conteniendo la salida de sangre bien todavía, o por ahí ya se ha aflojado, se ha empapado de mucha sangre, hay que reforzar, la persona se lo ha sacado sin querer, etcétera. Entonces hay que volver a hacerlo, a rehacerlo, reacomodarlo, etcétera, ¿no? Entonces vamos repitiendo, reiterando o reciclando previos. Vamos con la última, le vamos a preguntar a Marco, ¿cuál sería el último paso? Lateralización, profe. Torres. La lateralización o la llamada posición de seguridad, la cual vamos a seguir una serie de pasos como los de estas ilustraciones, que igual las tienen. Este es uno de los ejercicios que normalmente se veía de forma práctica. Ay, no sé por qué no están mostrándose. Voy a mostrar en compartir pantalla. Confirman cuando ya tengan visión de la pantalla compartida y las que son como en blanco. Sí, profe. ¿Ya la ven? Es una serie sencilla de unas maniobras que se realizan sobre el cuerpo de un paciente que estuviera en estado de inconsciencia, pues solo es necesario en pacientes en estado de inconsciente, en el que vamos a justamente ponerlo de costado, como es la palabra lateralización, hay que dejarlo de lateral, porque inicialmente podría estar de espalda, que es la posición en la que le vamos a realizar toda la atención normalmente, o de sentado en algún caso de los conscientes. Esa posición de recostado de espalda lo debemos dejar al final esta posición de costado. Una medida de prevención ante algunos peligros, como que si está inconsciente, de pronto llega a expulsar algo por la boca como vómito, o se le acumula saliva, o se le acumula sangre en la boca, y estando de espaldas va a empezar a asfixiarse con esto mismo. La misma lengua se vuelca hacia atrás para las vías aéreas y no le deja respirar, cosa que estando de costado no pasa. Entonces se está previniendo ese posible problema de que de pronto deje de respirar porque se le obstruye la vía aérea. Está muy, como se diría, ¿no? Está muy relacionado o depende mucho de qué tipo de lesiones también tenga el paciente, ¿no? No puede serse tampoco en todos los casos, porque las lesiones presentes van a ser un impedimento en muchos casos. Cuando sea posible, vamos a procurar realizar la lateralización. Y bueno, pues el día de la unidad de primeros auxilios, hemos contemplado justamente el avance hasta... No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, aclaración. De los puntos mencionados hasta el momento. Si no será así, para la cámara una vez más para la despedida y... Bueno, simplemente decir, no estamos entonces arrancando nuestra última semana del módulo. Estamos viendo básicamente los últimos 10 puntos que pueden sumar a su nota. A toda una unidad que dura toda una semana. ¿Eso significa que no hay evaluación, dice? Más allá de las participaciones del día, la asistencia, la puntualidad, del día mismo no hay tarea, no hay cuestionario. Mañana va a aparecer ya una primera actividad de plataforma. ¿Perdón?
Tenemos el siguiente punto que tiene que ver con los signos vitales y con el caso de emergencia de atragantamientos más. La clase de mañana. Entonces, pues ya concluí la clase, ya está también la lista. Está la lista, entonces podemos dar nuestra primera jornada de los auxilios. Agradecerles a todos su atención, su participación y nos veríamos el día de mañana. Buenas noches. Entonces, y permiso.